Montoya, yo creo que uno de los mejores politólogos y además analista internacional, Daniel Impecable. Muy buen día, bienvenido como siempre. Gracias, Milagros, por tus palabras. Muy buen día ahora. Sí. Anoche se cayó el cielo, no sé, realmente increíble. Ahora un sol pleno en Buenos Aires. No sé si ocurrió lo mismo en San Nicolás, pero un día espléndido. Sí, bueno, pero viste que en la Argentina, como hablábamos también en off, estábamos un poco acostumbrados, climatológicamente hablando, pero en distintos terrenos, en el económico, en el político, ¿no? Estamos ahí como en una Sí, tormenta. Si nosotros tuviéramos paz, nos suicidaríamos muy rápido. Le falta el aditamento. Bueno, una Argentina complicada, pero hoy nos vamos directamente hacia Francia, ¿no? Nos vamos a la arena de lo internacional, esta victoria de Macron y bueno, una Europa también un tanto castigada hoy y además también nuevamente esta nueva etapa que se viene de este político en Francia. Digo, primero preguntarte, ¿quién es este político y cómo impacta esta victoria de Macron en Francia? A ver, yo diría, si lo tengo que resumir en un título así corto y rápido, te diría es que la derecha en Francia, si hubiese tenido un buen candidato, una buena candidata, seguramente este hubiera sido su tiempo, hubiera ganado. Uno veía realmente, este es un movimiento que se inicia desde hace varios años, pero yo publiqué hace unos años una columna en La Voz del Interior que se llamaba Berlín ingresa al Club de la Rabia, que en ese momento era el avance de la derecha en Alemania, que se daba un poco en sintonía con el avance de todas estas fuerzas, de estos populismos de derecha que le llaman. Bueno, estaba ocurriendo con Macron en Estados Unidos, en Europa había otros casos, también sobre el caso de Inglaterra con el Reino Unido, con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y bueno, en Francia este movimiento ya había iniciado con bastante tiempo y es como que se estaba votando. No solamente lo que ocurrió en Francia fue increíble en su momento, pues fue un colapso de las dos grandes fuerzas tradicionales. Es como que acá en Argentina colapse el peronismo en tándem con el radicalismo, como ocurrió en el 2001. Quizás esto se está dando acá más en cámara lenta, pero en Francia, cuando apareció Macron en esa elección pasada de 2017, los dos grandes partidos que estructuraron la competencia en los últimos años, del lado un poco para la izquierda el Partido Socialista y los republicanos para la derecha, eso que le llaman el gaullismo, bueno, todo lo que habían estructurado las dos grandes fuerzas estas colapsaron con la elección de 2017 y ya se estaba viendo como que el agotamiento de las fuerzas tradicionales, la falta de respuesta. Hemos visto en los últimos años, Milagros, por ejemplo, todo ese tema de las manifestaciones en Francia, esto de los chalecos amarillos, cosas que parecían increíbles, y empezamos con Argentina, las imágenes propias de las grandes crisis con convulsiones sociales como la del 2001, lo que vemos en los cortes de calle. Bueno, esto ha sido común en Francia en los últimos años. Hemos visto saqueos en los principales negocios, estos tan coquetos de los Champs-Élysées, digamos. Es como que Francia, yo te diría en general Europa, no se ha mantenido al margen de esta ola digamos, que se está viendo acá un poco en Argentina, incipiente alrededor de candidatos como por ahí el principal emergente de eso es Javier Milei. Bueno, Francia no ha estado al margen de eso y es como 2017 fue como el último changüí que tuvieron las fuerzas tradicionales y por supuesto redefiniéndose alrededor de una fuerza totalmente nueva como la de Emmanuel Macron en su momento, que armó un espacio totalmente nuevo que se llamaba como En Movimiento, En Marcha en francés, que fue un movimiento que incorporó un montón de figuras nuevas, inclusive había profesores, intelectuales, matemáticos, humoristas, gente que no
no venía de la política. Entonces es como que fue el último esfuerzo. Macron había sido ya un ministro del anterior gobierno de Sarkozy, era una figura conocida dentro del establishment político, y generó un movimiento que es como que le dio ese último turno a Francia para que la derecha no terminara de coronar. Como te decía al principio, si la derecha hubiese tenido un candidato un poco más atractivo, porque ¿qué es lo que explica el triunfo de Macron ayer? Es la imposibilidad que ha tenido la derecha de conseguir buenos resultados en centros urbanos. Ahora, sobre todo, el voto de Le Pen es un voto rural, mayormente, de pequeños poblados menores a 5.000, 10.000 habitantes. No ha conseguido esa fuerza, es una candidata muy poco atractiva por ahí para los votantes. Que era el gran elector en esta elección ha sido esta fuerza de este líder Mélenchon, que es una fuerza, un populismo de izquierda que asienta muy bien en ciudades un poco más modernas, con grandes tejidos industriales, por ejemplo, como el caso de Lyon. Es una ciudad, pero ahí es como que Le Pen no logró hacer pie, es como que era una candidata demasiado tosca, por ahí demasiado anticuada, por ahí para ese electorado de izquierda un poco más progresista, moderno y más complejo. Entonces, si uno ve los cortes, una de las cosas sí, por supuesto que te llama la atención, que los cortes por edad, si hay algo que salvo a la política, yo te diría el sistema tradicional francés, y explica mayormente el triunfo de Macron ayer, ha sido esto en la generación esta que le llaman silenciosa, que son los mayores de 70 años. Bueno, uno ve los cortes por edad y lo que salva a Macron de la elección, por supuesto, es ese arraigo que ha tenido en las dos franjas estas etarias de 70-80 y mayores de 80, generación silenciosa, y por supuesto combinada con una población más bien envejecida. Si no fuera de esa forma, no podría haber ganado Macron ayer. Y vemos que en todos los cortes por edad, todos los jóvenes, que eso te está develando un poco, como te decía, una candidata de derecha, bastante, digamos, con bastante poco carisma, todo eso. Bueno, ¿cómo será el estado de la opinión pública del electorado francés? Ese estado por ahí de convulsión que tiene, y convulsión social en los últimos años, para que haya mirado con atractivo el crecimiento de una fuerza de derecha de ese tipo. Ves jóvenes votando a Marine Le Pen, que son jóvenes de 18, vos ves, de 18 es un arco hasta 40 años, prácticamente los resultados han sido inversos a los que ha obtenido Macron en la generación de mayores y de ancianos prácticamente. Entonces, y bueno, el significado, lo que planteas vos para Europa, bueno, significado para Europa es como que, obviamente que se ha festejado bastante el hecho de que una líder con ciertas afinidades y amistad con Vladimir Putin, en el contexto de esta guerra que hay hoy entre Ucrania y Rusia, obviamente que ha sido un resultado que se ha festejado mucho dentro del ambiente del arco liberal, pero es como que yo te diría que las dos fuerzas han tenido muchos motivos para festejar. Por un lado, un crecimiento inédito. Nunca, o sea, la derecha en Francia siempre ha sido una expresión que en tiempos del padre de Marine Le Pen era una expresión de 10, 13, 15%, y bueno, hoy vos tenés una expresión prácticamente que ha pisado los 45 puntos en un balotaje, y además, como te decía yo recién, con un dato que hay que mirar un poquito debajo de la superficie, que es el resultado lapidario que ha obtenido Le Pen a nivel de todos los segmentos electorales más jóvenes. O sea, si esto lo proyectas en la próxima elección, por eso un poco cuál es la lectura principal que queda esto, estamos en 2022, la próxima elección va a ser 2027, y con esta evolución que tienen las cosas va a ser prácticamente imposible, salvo que las fuerzas tradicionales representadas ahora por Macron pongan las barbas en remojo, va a ser prácticamente imposible que la derecha no termine de coronar en el próximo turno, y más aún si llega a encontrar
una renovación a nivel de candidaturas. O sea, no nos olvidemos que la derecha en Francia, más allá de este crecimiento que ha tenido, son los últimos 30 años, siempre en la boleta electoral ha estado representada por el nombre Le Pen. O sea, eso hace, digamos, es como que el nombre, el material ya está fatigado. Como te decía al principio, si la derecha francesa hubiese encontrado una candidata, un candidato con un poquito más de atractivo, yo creo que hubiese sido el momento de coronar en este turno. Pero más allá de eso, hablando 2027, hay elecciones para la Asamblea Nacional pronto. O sea, el año próximo de esto se va a dirimir seguramente, si continúa esta tendencia de avance de la derecha y las fuerzas tradicionales que no encuentran espacio, seguramente vamos a ver el año que viene quizás un triunfo de nuevo de estas fuerzas territoriales a nivel de todo el interior de Francia, de las regiones de Francia, de este espacio de derecha, y por supuesto un debilitamiento que lo va a dejar a Macron prácticamente herido de muerte hacia la finalización de su segundo mandato. Por último, Daniel, ¿cómo impacta, digo, a nivel político y económico esta nueva etapa de Macron en el país? Bueno, a ver, a nivel de la Unión Europea, Milagros tiene un impacto importante. No nos olvidemos que los dos países, que son los países que, te diría, lideran la Unión Europea en el plano económico y político, son Alemania y Francia en ese orden. Alemania más en el plano económico. Está atravesando Alemania en este momento, es el país que ha sufrido el mayor impacto a nivel de la guerra, y sabemos un poco lo que se está dirimiendo en estos días con el tema del talón de Aquiles que tiene energético Alemania respecto a Rusia. O sea, no han encontrado, es como que Estados Unidos presiona a Alemania con el tema de las sanciones, que dejen de comprar combustibles a Rusia, y prácticamente eso levantó en armas a todo el aparato industrial, a los grandes empresarios alemanes, dado que la debilidad que tienen, todo el aparato industrial alemán funciona con combustible proveniente de Rusia. Bueno, Alemania tiene un papel de liderazgo importante dentro de la Unión Europea y está sufriendo consecuencias por dos lados. Por un lado, el lado de la guerra, eso la ha debilitado mucho, y por el otro lado está viviendo un proceso de sucesión de un liderazgo muy importante que fue el de Angela Merkel durante 16 años. Entonces, por un lado, Alemania medio, yo te diría, en un estado como de incertidumbre grande, y después el otro gran motor de la Unión Europea, más bien en el plano político y no tanto económico, Francia. Imagínate si Francia, Milagros, hubiese perdido ayer Macron contra una fuerza de derecha que está promoviendo el tema, no te diría tan explícitamente el tema de la salida de la Unión Europea, pero yo te diría que si con todo el tema del cuestionamiento que tiene Le Pen a la política migratoria, sobre todo, o sea, quedaba herida de muerte, yo te diría, quedaba renga la Unión Europea. La salida, hay dos países que la Unión Europea, fíjate, viene de sufrir un golpe con el Brexit, hubiese sido terminal para el proyecto internacional y de cooperación internacional más importante que tiene, más moderno el mundo, que es el de la Unión Europea. Bueno, hubiese sido un golpe tremendo la derrota de ayer, y yo te diría, sumándolo a la salida anterior del Reino Unido y después al debilitamiento que ha tenido Alemania con estos dos elementos que te comenté yo, tanto Merkel como el petróleo, el gas ruso, la verdad que hubiese sido prácticamente una situación terminal para la Unión Europea. Pero como empezamos un poco hablando, esto es un changüí que ha tenido el sistema político tradicional francés con su último esfuerzo de packaging que ha tenido, que es Macron, que de alguna forma apareció como un candidato, decía medio que lo pintaron como un outsider, con una fuerza nueva, con gente de fuera de la política, pero más allá de eso representa a las fuerzas tradicionales. Y yo te diría, Milagros, que el dato más importante de ayer, si yo lo tengo que resumir así en pocas palabras, que este es el último
el último changüí yo te diría que es extra, es un bono extra, ya prácticamente si vos veías la evolución que habían tenido las fuerzas estas de derecha representadas por Le Pen en la anterior elección, todo estaba dado para que coronaran ayer y para que realmente el rumbo de Europa, hablar, te digo cómo hubiese sido festejada ayer en el Kremlin la victoria de Francia. Así que bueno, es como que queda un gran signo de interrogante, es como que las fuerzas o el sistema político tradicional o los grandes proyectos liberales internacionales como que tienen un turno más, unos años más de espera, pero tampoco son para festejar mucho. Daniel, como siempre, qué decirte, impecable tu análisis, un placer escucharte. Daniel, si te parece... Gracias, Milagro, te mando un fuerte abrazo y la verdad siempre un gusto escucharte y escuchar la música que pasan tan lindas. Bueno, Daniel, es mutuo, muchísimas gracias. Hasta el próximo diálogo. Abrazo. Le escuchábamos entonces a Daniel Montoya, analista internacional, hablando de la victoria de Macron en Francia.